Ahora la debería estar grabando, ¿sí? Buenísimo, gracias por avisarme. Bueno, buenos días para todos y todas. La clase de hoy va a ir, vamos a ver dinámica, ¿sí? En algún punto va a ser una clase que también es un repaso de lo que vieron en el CBC, o sea, no vamos a ver en ese sentido conceptos nuevos, así que, pero bueno, la idea es repasarlos y tener un poco, estar todos en la misma página, así que si voy muy lento y quieren que vaya más rápido, me apuran, y si voy muy rápido y quieren que vaya más lento, me avisan, y vamos, vamos regulando el ritmo, ¿está bien? Nos va a venir bien un poco de repaso para todo. ¿Alguien que diga algo así lo escucho? Porque hasta ahora estoy hablando solo. Buenísimo, profe. Gracias. Ahí está. Gracias. Me sirvió porque tenía apagados los auriculares y no me había dado cuenta. Así que, bueno, muy bien. Entonces, tomo como resumen este apunte que les dejé de la clase pasada, ¿está bien? Que tiene sus sutilezas y no hace falta que las recorramos todos. Entonces, la clase pasada lo que aprendimos es cómo describir la cinemática de un movimiento en 2 o 3 dimensiones. Como yo les dije, digamos, eh, si yo lo aprendo en 2 dimensiones, en 3 dimensiones es lo mismo, digamos, conceptualmente es lo mismo, así que nos centramos en 2 dimensiones. La diferencia es simplemente geométrica, pero conceptualmente, la diferencia conceptual está cuando salimos del movimiento en línea recta a movimientos en línea curva, digamos. Entonces supongamos que tenemos como acá un movimiento en línea curva. Si ustedes ven este gráfico que yo puse acá y no puse equivocadamente qué tengo en cada eje, ¿ustedes qué me dirían que debería tener en cada eje? A ver, ¿qué etiqueta les debería poner a cada eje? X e Y. X e Y. ¿Debería tener el tiempo acá en algún lado o no? No, No, no. perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy poniendo acá es que esto es un gráfico de trayectoria. Entonces, esta línea que está acá es la trayectoria de la partícula, ¿sí? Y entonces esta trayectoria es curva. Si esta es la trayectoria, entonces esas son las coordenadas de posición de la trayectoria, ¿sí? Y lo que me está indicando, con lo que habíamos aprendido en la clase pasada, es que la velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria en cada punto. Es decir, que en este punto la velocidad se representa por este vector que es tangente a la trayectoria. Este vector yo lo puedo expresar en coordenadas cartesianas, ¿está bien? Es decir, que puedo proyectar cuáles son las componentes sobre los ejes, la componente b sub x y b sub y lo escribo en coordenadas cartesianas de esta manera, como b sub x en el inversor más b sub y en el j-versor. Si yo derivo este vector que está acá, es decir, derivo a izquierda y a derecha respecto al tiempo, la derivada del vector velocidad es el vector aceleración. Y acá me queda que la derivada de las componentes del vector velocidad me da las componentes del vector aceleración. Dado que los versores, I y J, es decir, los versores asociados a las direcciones cartesianas, no dependen del tiempo porque apuntan siempre para el mismo lado todo el tiempo. ¿Está bien? Entonces me queda que la componente X de la aceleración es la derivada de la componente X de la velocidad y lo mismo con la componente Y. Es decir, cada componente cartesiana de la aceleración me dice cómo cambia cada componente cartesiana de la velocidad. Y esta descripción de un movimiento no rectilíneo en coordenadas cartesianas es muy útil en algunas circunstancias. Bueno, en una que ustedes ya conocen bastante, que es el tiro oblicuo, ¿sí? En el tiro oblicuo se produce porque yo tengo una partícula y le doy una velocidad que no es paralela a la aceleración. Si la velocidad inicial que yo le doy fuera paralela a la aceleración, ya sea antiparalela o paralela, es decir, con el mismo sentido, con sentido contrario, el movimiento sería un tiro vertical o una caída libre. Pero si la velocidad, como en este caso, no tiene la misma dirección que la aceleración, es decir, acá
está inclinada respecto a los ejes, entonces la partícula puntual va a seguir una trayectoria curva, ¿sí? En particular, nosotros llamamos tiro oblicuo a aquella aproximación del tiro de proyectiles en el cual despreciamos la resistencia del aire, despreciamos la curvatura de la Tierra y despreciamos la rotación de la Tierra. Es decir, en el cual somos terraplanistas viviendo en un ambiente sin atmósfera. ¿Está bien? Entonces, en este movimiento, la aceleración es un vector que apunta siempre. Yo acá elegí un sistema de coordenadas a priori, ¿está bien? Con lo cual, como yo elegí este sistema de referencia, la aceleración la puedo expresar como menos g en el j versor, es decir, apunta siempre a la dirección del eje y es constante. Entonces, como la aceleración tiene esta dirección, ¿sí? La componente x de la aceleración vale siempre 0 y la componente y de la aceleración vale siempre menos g. Esto hace que si yo me fijo en estas relaciones de acá arriba, la componente x de la aceleración, de la velocidad, perdón, sea siempre constante, y la componente y de la velocidad sea una relación lineal. ¿Está bien? Y esto básicamente me da la descripción del tiro oblicuo, que estaba muy bien explicado en el libro y que ustedes lo van a ver claramente en la práctica también. ¿Está bien? Y lo vieron en el CBC, así que no los voy a aburrir con eso. La parte nueva de este asunto es decir, bueno, si yo expreso mis vectores en coordenadas cartesianas, yo tengo una descripción en coordenadas cartesianas. Pero a veces, si yo tengo un movimiento acelerado, yo no quiero saber cómo cambian las componentes cartesianas, sino simplemente quiero saber si lo que cambia de la velocidad es el módulo, es la dirección o son las dos cosas. ¿Está bien? Si yo lo que quiero es responderme esa pregunta, entonces yo tengo que escribir un poco distinto los vectores. No escribir en coordenadas cartesianas, sino escribir en lo que se llaman coordenadas intrínsecas. ¿Cuáles son las coordenadas intrínsecas? Son las componentes tangencial y normal. Es decir, nosotros dijimos que la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Eso lo demostramos la clase pasada, lo vimos en el libro. Ahora, decir que la velocidad es tangente a la trayectoria, yo formalmente lo puedo escribir haciendo esto que está aquí, ¿lo ven? Es decir, poniendo que la velocidad, el vector velocidad, es el módulo de velocidad, que es este b sin flechita, por el versor tangente. ¿Qué es el versor tangente? Es un vector de módulo 1 que apunta en la dirección de la tangente. ¿Está bien? Es decir, que el versor tangente es un vector cuyo módulo es 1 con cualquier versor, pero a diferencia de los versores I y J que apuntan siempre para el mismo lado, si yo tengo un movimiento, la dirección de la recta tangente va cambiando. Por lo tanto, el versor tangente es un versor que va cambiando con el tiempo, pero no cambia su módulo, cambia solo su dirección. ¿Cómo represento su dirección? Con esta coordenada, este ángulo, el ángulo que forma con el eje horizontal, que es el ángulo phi. Por lo tanto, el versor tangente es un versor que cambia su dirección todo el tiempo. ¿Está bien? Si yo escribo mi vector velocidad como un vector en la dirección tangente, como pongo aquí, cuando yo quiero sacar la aceleración usando estas coordenadas, ¿está bien? La derivada del vector velocidad va a ser la derivada de este producto que yo tengo hacia acá arriba. Es decir, el vector velocidad lo puedo escribir como el producto del módulo por el versor que me da la dirección. Por lo tanto, cuando yo lo derivo, esto es la derivada de un producto, me da la derivada del primero, que es el módulo, por el versor sin derivar, más el módulo por la derivada del versor. Y esta derivada tiene que ser necesariamente distinta de 0. ¿Por qué tiene que ser distinta de 0? Porque ese versor está cambiando la dirección todo el tiempo, es decir, está cambiando con el tiempo, ¿está bien? Si yo lo miro acá, también puedo ver que la aceleración, habíamos visto que apunta siempre hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Entonces, si yo quiero describir la aceleración en las coordenadas intrínsecas, además del versor tangente, me voy a fabricar un versor que es perpendicular al versor tangente, que lo voy a llamar el versor normal. ¿Está bien?
y que en una trayectoria circular, ese versor normal va a apuntar hacia el lado, hacia el centro de la curvatura, hacia el centro de la trayectoria, con lo cual va a ser la dirección que me apunta, la componente de la aceleración de esa dirección va a ser la que se conoce como aceleración centrípeta que aprendió del CBC. Es decir, que si yo este vector, en vez de proyectarlo en las direcciones X e Y, lo proyecto en las direcciones tangencial y normal, este versor va a tener una componente tangencial y una componente normal. Y aprendimos en la clase pasada que la componente tangencial, como se ve aquí, es la que está relacionada a los cambios en el módulo de la velocidad. Y la componente normal es la que está relacionada con los cambios en la dirección de la velocidad. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta con respecto a la semana pasada, Decime. que igual tiene más que ver con velocidad relativa, que Dale. nada, o sea, lo estuve leyendo del libro, pero Sí. se me hace como bastante complicado analizar los gráficos que tiene el libro, también de la trayectoria, si mal no recuerdo, sí, de la trayectoria. También para la situación que puso, digamos, de la mujer que estaba en el tren, creo, el ciclista y no me acuerdo qué más. Bueno, dale, te propongo una estrategia entonces. Dado que eso está un poco por afuera de lo que yo pensaba dar, voy a tratar de terminar la clase hoy y después me haces acordar cuando termino la clase y nos ponemos a ver eso, ¿te parece? Dale, no hay problema. Dale, Gracias. agarramos el libro, nos fijamos ese ejemplo y lo vamos analizando, ¿sí? Gracias. De nada. Muy bien. Hasta acá, ¿qué otra duda tienen? Profe, recién dijo componente tangencial está relacionada con el módulo de la velocidad. La Es componente así, tangencial, ¿no? claro, la componente tangencial me da cómo varía el módulo de velocidad. Porque la Está componente bien, tangencial es la que va en la dirección de la velocidad. ¿Está bien? claro. Entonces, si Sí, yo tengo componente tangencial, esa aceleración me dice cómo cambia el módulo. Y la está normal, bien. cómo cambia la dirección. Ah, gracias. ¿Era esa la duda, Tomás, o tenías alguna otra cosa? Era eso, profe, gracias. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Sigo entonces? Entonces, yo lo que les está en este punto es algo que no está en el libro, y yo se los dejo como, no entendí bien por qué la aceleración. Acá, Santiago me pregunta, me dice, no entendí bien por qué en la aceleración también hay que tener en cuenta el vector normal. No pasa nada, Santi. Es así, digamos. La tenés en cuenta por lo siguiente. Decime si se entiende. Vos, la clase pasada, cuando dedujimos para dónde tenía que apuntar el vector aceleración, vimos que que apuntaba siempre hacia la parte cóncava de la trayectoria, ¿está bien? Ahora, si apunta siempre hacia la parte cóncava de la trayectoria, además de una componente tangencial, tiene una componente en esta otra dirección, que es la dirección normal. ¿Está bien? Necesariamente, porque este vector apunta para acá. Entonces, si yo lo descompongo, tiene una componente que va en esta dirección y otra componente que va en esta dirección. Dado que la componente tangencial es la componente que va en la dirección de la velocidad, las variaciones de velocidad asociadas a la componente tangencial van a necesariamente incrementar o decrementar el módulo de la velocidad. Mientras que la componente de la aceleración, que va en la dirección perpendicular, necesariamente lo que hace va a ser cambiar la dirección de la velocidad. ¿Está bien? Eso lo conté la clase pasada siguiendo el dibujo que estaba en el libro. ¿Sí? ¿Se entiende, Santiago, o todavía te resulta confuso? Perfecto. Entonces, si les parece bien, yo no quiero agregar confusión, pero para aquellos que tengan la curiosidad, quería simplemente mostrarle cómo eso puede salir analíticamente a partir de acá. Entonces, yo se los dejo escrito, no me voy a detener en los detalles porque me va a llevar mucho tiempo, pero cuando uno expresa la aceleración de esta manera, la pregunta que uno se hace es ¿cómo hago para calcular la derivada
del versor tangencial? Y la respuesta a esto es que yo lo que tengo que hacer es escribir ese versor en cartesianas y derivarlo. Todo este choclo que viene acá es esa cuenta. Si a alguno le interesa, después se lo explico más tarde, no tengo problema, ¿está bien? Pero el corolario es esta última parte, es que si yo hago esa cuenta, entonces la aceleración me queda escrita como la derivada del módulo de velocidad respecto del tiempo en la dirección tangencial, más b cuadrado sobre una variable que yo llamé ρ, que es el radio de curvatura local, ¿está bien? En la dirección normal, ¿sí? Esta es la componente de aceleración tangencial y esta es la componente de aceleración normal, ¿sí? Si la trayectoria fuera circular, este ρ es el radio de curvatura del círculo. Disculpen. Entonces, la aceleración tangencial me da los cambios en el módulo de velocidad y la aceleración normal es b cuadrado sobre el radio de curvatura. Eso les debe sonar del CBC, donde la aceleración centrípeta la podían escribir como b cuadrado sobre r. Era de alguna manera tratar de conciliar eso. Pero, si no quieren, si se pierden con las cuentas, si esto les resulta medio chocloso, olvídense y céntrense en este último resultado, que es que la componente tangencial de la aceleración me dice cómo cambia el módulo de velocidad, y la componente normal me dice, me reporta los cambios en la dirección de la velocidad. ¿Está bien? La clase que viene, cuando veamos movimiento circular, vamos a volver a esto con otro tipo de coordenadas. ¿Está bien? Y vamos a reconciliar un poco con lo que vieron en el CBC. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran preguntarme? Nico me pregunta si la parte de la simplificación de las derivadas salen de las propiedades de coseno de A más B y seno de A más B. Más o menos. Eso solamente es la expresión del vector normal, Nico. Son como coordenadas polares. La clase que viene voy a dar coordenadas polares. ¿Vieron coordenadas polares en análisis? Buenísimo. Buenísimo. Entonces, la clase que viene vamos a hacer un repaso de coordenadas polares y de cómo usar coordenadas polares para describir el movimiento circular. No te preocupes, los que no lo vieron lo vamos a ver. Es parecido a esto, ¿está bien? Así que me voy a detener como si nadie los hubiera visto. Para los que lo vieron va a ser un repaso. Así que no se hagan problema aquellos que no lo vieron, ¿está bien? Estas se llaman coordenadas intrínsecas, que son parecidas pero no iguales a las polares. Muy bien. So far, so good. Vamos a... dime un segundito que estoy mirando una cosa. Muy bien. Bueno, si hasta acá no hay ninguna otra pregunta, pasamos al tema dinámica, ¿sí? Corto la pantalla y les paso a compartir el libro, ¿sí? ¿Están viendo el libro? Sí. Buenísimo. Entonces, lo que les estoy mostrando ahora es lo que vamos a ver. Hoy nos vamos a centrar en el capítulo 4 del libro. ¿Está bien? El capítulo 5, las primeras 2 unidades del capítulo 5 van a quedar para la clase, van a quedar de repaso, y las siguientes unidades las vamos a ver la clase que viene, que tienen que ver un poco con rozamiento. Vamos a ver el rozamiento que vieron en el CBC, como estático, como dinámico. Se lo vamos a pasar rápido porque ya lo conocen. Y después nos vamos a detener en el rozamiento viscoso, que es proporcional a la velocidad, y que eso no lo vieron, así que va a ser un poco novedoso y yo creo que les va a gustar. Así que eso es lo que vamos a ver y la clase que viene también vamos a ver dinámica del circular y cinemática del circular con coordenadas polares y todo eso que les debo. ¿Está bien? O sea que, como les decía, la clase de hoy, eso igual yo lo puse en la semana detallado en
el cronograma detallado que está en la pestaña del campus virtual. Así que ahí yo me voy adelantando un poco para aquellos que quieran ir preparando la clase antes, lo puedan hacer. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué vamos a ver acá? Dinámica, las leyes de Newton. ¿Qué vamos a ver en dinámica? O sea, ¿cuál es el concepto principal de la clase de hoy, de lo que vamos a ver hoy? Es decir, hasta ahora, las clases anteriores lo que vimos es cómo describir un movimiento, cómo describir correctamente un movimiento. Y la clase de hoy es cómo hacer una teoría que me vincule, y lo dice acá, cuál es la relación entre el movimiento que aprendimos a describir y las razones que lo causan. ¿Sí? Las razones que causan el movimiento pueden ser descritas con diferentes marcos teóricos. Nosotros lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como las leyes de Newton, la teoría que propuso Newton para describir el movimiento, que la publicó en su libro de la filosofía natural, los principios matemáticos de la filosofía natural, que está aquí, que es donde ustedes lo ven acá, que lo publicó en 1687, y donde básicamente él define los conceptos de fuerza y de masa para describir los movimientos de, de los cuerpos a partir de la interacción entre ellos. ¿Está bien? Ese es un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Básicamente, la teoría de Newton, como cualquier teoría, se compone de una serie de postulados que no son demostrables, es decir, que son observaciones de ciertos comportamientos regulares en la naturaleza, ¿está bien? Es decir, de observar que hay ciertas regularidades o ciertas cosas que se repiten y tratar de construir una teoría a partir de esas observaciones, establecer una serie de postulados mínimos que no pueden deducirse de alguna otra manera, y que son lo que se conoce como leyes de Newton. Esos postulados aquí son 3. El primero de ellos en realidad fue enunciado por Galileo, y básicamente lo que dice es que si la fuerza neta sobre un cuerpo es 0, su movimiento no cambia. ¿Está bien? La segunda ley de Newton es la que establece que si la fuerza neta sobre un cuerpo es distinta que 0, entonces ese cuerpo se acelera. Y la tercera ley de Newton lo que dice, básicamente, es que las fuerzas provienen de las interacciones entre los cuerpos y que esas interacciones son diapares y por lo tanto esas fuerzas son diapares. ¿Sí? Básicamente, esas son la síntesis de las 3 leyes de Newton. Si quieren, terminamos la clase acá y nos vamos. Pero bueno, vamos a ir un poco más a los detalles. Y acá dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Dice, dichas leyes son verdaderamente fundamentales, porque no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios. Estoy de acuerdo. No es que son verdades fundamentales, sino que son, como yo les decía, son postulados. Es decir, son enunciados que uno admite sin prueba para construir una teoría. Esa teoría uno la construye, tiene un montón de consecuencias, y esa teoría es válida en la medida en que las predicciones de la teoría coincidan con los experimentos. ¿Está bien? Ustedes saben que la teoría de Newton fue muy exitosa para describir no solo los comportamientos de los cuerpos cerca de la superficie de la Tierra, sino también para describir los movimientos de los planetas, complementado con la teoría de gravitación de Newton. Y eso fue así durante muchos años, y que las primeras inconsistencias en las leyes de Newton se empezaron a encontrar mediciones experimentales que tenían que ver con el movimiento de los cuerpos cerca de cuerpos muy masivos. O sea, de hecho, había una pequeña anomalía en la órbita, o la hay en la órbita de Mercurio, que no puede explicarse en términos de las teorías de Newton. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Y también con los movimientos de los cuerpos con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y la teoría que de alguna manera reemplaza la teoría de la mecánica de Newton es la teoría especial de la relatividad de Einstein, que da cuenta de cómo se modifican las leyes de Newton
cuando los cuerpos se mueven a velocidades cercanas a las velocidades de la luz, y la teoría general de la relatividad, que es cómo es el movimiento de los cuerpos en términos en la presencia de cuando uno tiene cuerpos muy masivos. Y ahí entran en cuenta otros conceptos, no tanto los conceptos de fuerza y de masa, sino el concepto de campo y los conceptos de cómo los cuerpos muy masivos deforman la geometría del espacio. Pero bueno, eso está fuera de la materia, se los comento simplemente para poner en claro que siempre uno lo que habla es una teoría, y esa teoría tiene simplificaciones, ¿está bien? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a describir cuál es la teoría de la dinámica de Newton, ¿está bien? Cuáles son las magnitudes que necesitan definir para describir las leyes de Newton de la mecánica clásica, o lo que se llama la mecánica newtoniana, y cómo podemos ejercitarnos en esa teoría. Entonces, el primer concepto que necesita introducir Newton para referir a cuantificar cómo son las causas del movimiento es el concepto de fuerza, ¿sí? Entonces, en el concepto de fuerza, el concepto cotidiano de fuerza está ligado, como dice acá, a cosas como cuando uno empuja un objeto, cuando uno tira de un objeto, pero una mejor definición de interacción, como está acá marcado en amarillo, es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos, o entre un cuerpo y su ambiente. Y no solo es importante destacar cuál es la magnitud de esa fuerza, sino también en qué dirección y en qué sentido esa fuerza es ejercida. Por eso es que las fuerzas se representan como vectores y la fuerza, como dice acá, es una cantidad vectorial. ¿Sí? Entonces, nosotros básicamente vamos a trabajar con dos tipos de fuerzas en este contexto. Después se los voy a explicar un poco más. ¿Está bien? La primera son lo que se llamaban las fuerzas de contacto, es decir, fuerzas que aparecen cuando ponemos en contacto dos o más cuerpos, digamos, cuando uno tiene dos o más cuerpos que están en contactos, aparecen básicamente tres tipos de fuerzas que son las que ya conocen del CBC. Una es la fuerza normal, ¿está bien? Que es una fuerza que es una fuerza perpendicular al contacto entre dos superficies sólidas, ¿sí? La otra es la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento, que aparece cuando uno quiere deslizar un cuerpo sólido respecto de otro, y aparece como una fuerza paralela a las superficies que están rozando. Y las otras fuerzas de contacto son las fuerzas que están mediadas por sogas, por cuerdas, en la cual uno tira de la soga y la soga a su vez tira del cuerpo, que es lo que llamamos fuerzas de tensión, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay fuerzas de largo alcance, como las que aparecen entre dos cuerpos que están separados, por ejemplo, la fuerza de atracción gravitatoria que nos hace la Tierra, o la fuerza entre imán, la fuerza magnética, o las fuerzas eléctricas entre partículas cargadas. Nosotros no vamos a hablar de electromagnetismo, eso lo van a ver cuando cursen la segunda materia de lo que era la física 2 para biólogos, que es óptica y electricidad y magnetismo, ¿sí? Pero uno debería saber que las fuerzas de contacto que aparecen entre dos cuerpos en contacto son fuerzas que son de naturaleza electromagnética, que tienen que ver con la repulsión electromagnética de largo alcance entre dos estructuras sólidas. Ustedes saben que los sólidos en general están formados por un arreglo de átomos, y el hecho de que un sólido no pueda penetrar en otro sólido, por lo menos no fácilmente, tiene que ver con la repulsión electrostática entre los átomos de la superficie. ¿Está bien? Pero tampoco vamos a entrar en esos detalles. Si tienen alguna duda, lo charlamos, encantado. Estos son algunas magnitudes de fuerza. La unidad de fuerza, como recuerdan del CBC, es el Newton, ¿está bien? Aunque coloquialmente cuando uno mide fuerzas en los negocios en donde va a comprar, se habla de kilogramo fuerza, eso ya también lo vieron en el CBC, así que no me voy a detener mucho, ¿está bien? Entonces, el siguiente concepto que es importante acá es el concepto de superposición de fuerzas, así que no lo usa naturalmente, pero es algo que tampoco puede deducirse de primeros principios, sino que es algo que demuestran los experimentos,
que es que si uno aplica dos fuerzas sobre un mismo cuerpo, el cuerpo se mueve para una dirección y se mueve con ciertas propiedades que es como si se ejerciera una sola fuerza sobre el mismo, que es igual a la suma vectorial de ambas fuerzas. ¿Está bien? Acá en la figura 4.3 hay un ejemplo de intensidad y dirección de la fuerza. Está viendo una fuerza de 10 newtons está aplicada con un ángulo de 30 grados y con un ángulo de 45 grados. Pero lo que yo me refería recién respecto de el principio de superposición de las fuerzas es que si uno aplica dos fuerzas sobre un cuerpo, es lo mismo que aplicar una fuerza que tenga la misma dirección y el sentido que sea la suma vectorial de F1 y F2, que es esta fuerza F y que uno la llamaba la fuerza resultante en el CBC. ¿Está bien? Esto es útil no solo por eso que está diciendo si yo aplico dos fuerzas sobre un cuerpo, sino también porque eso se puede pensar a la inversa. Es decir, si yo tengo una fuerza, como dice acá, aplicada sobre un cuerpo, que es esta fuerza F, yo también puedo pensar de que esa fuerza es la resultante de aplicar sus dos componentes cartesianas, por ejemplo. ¿Está bien? F sub X y F sub Y. O sea, esta fuerza la puedo descomponer en dos componentes, que pueden ser las componentes cartesianas o no, pero en dos componentes perpendiculares. Entonces, pensar que yo tengo una fuerza que está aplicada con cierto ángulo es lo mismo que pensar que yo estoy aplicando dos fuerzas, una que va en la componente Y y otra que va en la componente X, que son estas que están acá. ¿Sí? Y esas fuerzas pueden ser aquí, paralelas al eje horizontal, o pueden ser también acá, como está ejemplificado en la figura 4.6, como unas fuerzas paralelas y perpendicular al plano inclinado. ¿Está bien? Si en lugar de aplicar dos fuerzas aplicamos más de dos fuerzas, entonces la fuerza resultante, o la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, la podemos calcular como la suma vectorial de todas las fuerzas. Y esa fuerza resultante, por supuesto, tendrá una componente X, que no va a ser otra cosa que la suma de las componentes X de la fuerza, y una componente Y que va a ser la suma de las componentes Y. La relación entre la suma vectorial de las fuerzas y la suma de las componentes está ejemplificado acá en la figura 4.7 para dos fuerzas, que está acá, la pueden ver aquí, ¿sí? Y la relación entre la fuerza resultante y sus componentes es la misma relación que la de cualquier fuerza con sus componentes o la de cualquier vector con sus componentes. El módulo es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, y el ángulo uno lo saca, el ángulo que forma la fuerza, como está acá, lo saca a partir de la relación que cumple la tangente con las componentes cartesianas de la fuerza. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Algo que no los estoy sorprendiendo con nada, ¿no? Espero no estar aburriéndolos, pero bueno, quería hacer un repaso de esto. Muy bien, entonces la siguiente sección es la primera ley de Newton. ¿Está bien? La primera ley de Newton es lo que se conoce como la ley de inercia. ¿Sí? Y como ya les dije hace un rato, no la anunció Newton, sino la anunció Galileo, quien fue que estudió un poco cómo era la inercia de los cuerpos. Uno sabe que si yo tengo un cuerpo en reposo y no le hago nada, ese cuerpo va a permanecer en reposo. ¿Está bien? Y acá hace un ejemplo que es también algo que es conocido para ustedes, que sucede cuando le hacemos una fuerza sobre un cuerpo. Entonces dice, bueno, supongamos que ponemos un disco de hockey sobre una superficie. ¿Está bien? Esto que está acá. Entonces, si uno empuja el disco de hockey, o este disco que está aquí, le hace una fuerza, el disco se mueve, pero cuando deja de empujar, el disco deja de moverse. ¿Está bien? Entonces, uno puede llegar erróneamente a la conclusión de que yo tengo que hacer una fuerza para mantener el movimiento. ¿Está bien? Ahora, si uno va más allá con sus experimentos y en lugar de hacerlo en una superficie común, lo hacen en una superficie de hielo, por ejemplo, en donde el rozamiento es mucho menor, el disco se empuja, se mueve cuando yo lo empujo, pero cuando yo dejo de empujarlo, el disco se sigue moviendo y se frena mucho más allá. ¿Está bien? Es decir,
la diferencia entre las superficies, entre la distinta fricción de las superficies, hace que el movimiento continúe más o menos. Y lo que hizo Galileo cuando hizo ese tipo de experimentos, él lo hacía en experimentos con planos inclinados y también con superficies en donde iba tratando de eliminar el rozamiento, es de alguna manera el pensamiento que está por debajo del, que subyace al pensamiento del cálculo diferencial. ¿Está bien? Es el concepto de ir al límite. Por más que el límite no esté presente, es el concepto de convergencia. ¿Está bien? Es decir, si yo, entonces, a medida que voy eliminando el rozamiento, el cuerpo se mueve cada vez más lejos, ¿sí? Entonces, si yo eliminara por completo el rozamiento, el cuerpo no tendría que detenerse, tendría que seguir en movimiento. Ese razonamiento, esa idea de cuál es ese comportamiento límite que infirió Galileo y que no lo pudo experimentar en ese momento, pero hace un par de clases alguien nos compartió el experimento en donde hacía la caída de 2 cuerpos en vacío y ve que eso efectivamente es así. Es un razonamiento muy, muy sutil y muy difícil de lograr, ¿está bien? Entonces, eso, ¿qué pasaría si yo elimino completamente el rozamiento? Entonces, eso es el movimiento debería seguir, es básicamente el enunciado de la primera ley de Newton, o lo que es la ley de Galileo de inercia. Es decir, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, ¿está bien? Ese cuerpo, si estaba en reposo, va a permanecer en reposo, pero si el cuerpo se mueve a velocidad constante, se va a mover a velocidad constante. ¿Está bien? Es decir, lo que produce la ausencia de fuerza sobre un cuerpo es que ese cuerpo se mueva a velocidad constante. Es decir, que el estado de equilibrio de un cuerpo no es necesariamente el reposo, sino es el movimiento rectilíneo y uniforme. Acá es lo que yo les comentaba antes, la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento es lo que se llama inercia, le llamamos inercia, digamos, ¿está bien? Y es la tendencia de un cuerpo o a seguir en movimiento o a seguir en reposo, ¿está bien? Es decir, a tratar de, es la tendencia de un cuerpo a evitar el cambio del estado de movimiento. Y acá un poco está también algo que ustedes ya sabían, que básicamente está contenido en lo que es la figura 410b, que es decir, el concepto de que, el concepto importante acá en la primera ley de Newton es el de fuerza neta, es decir, que la fuerza neta sea cero, y la fuerza neta es cero por 2 razones, o porque no tiene ninguna fuerza aplicada, o porque la suma de las fuerzas aplicadas es cero, es decir, se anulan entre sí, ya sea estas 2 fuerzas que son iguales y opuestas, o si tengo más fuerzas, pero la suma de todas se anula entre sí. Es decir, si la fuerza neta es cero, entonces eso es equivalente a no tener ninguna fuerza. Entonces, si yo tengo un cuerpo cuya fuerza neta sobre él es cero, decimos que ese cuerpo está en equilibrio. Y si un cuerpo está en equilibrio, ¿cuál es su estado de movimiento? O sea, un cuerpo en equilibrio ¿es un cuerpo que está quieto o un cuerpo que se está moviendo? ¿No es un cuerpo que está a velocidad constante? Exactamente. Un cuerpo en equilibrio es un cuerpo que o está en reposo o que se mueve a velocidad constante, a velocidad vectorial constante, es decir, módulo, dirección y sentido. ¿Está bien? O sea, un cuerpo que se mueve con MRU es un cuerpo que se mueve a velocidad constante. ¿Está bien? ¿De acuerdo para todos? Sí. Sí. Muy bien. Como ya les dije, no los estoy sorprendiendo, esto es un repaso de lo que vieron. Lo que sí acá es importante es hablar de lo que se llama sistemas de referencia inerciales. Acá lo llaman marcos de referencia inerciales. Acuérdense que es una traducción española, este libro, ¿está bien? Y lo ejemplifica acá con este ejemplo que yo tengo acá recuadrado en verde, no sé si alguno lo leyó antes. Dice, se los voy a leer, ¿está bien? Suponga que está en un autobús que viaja por una carretera recta y acelera. Si pudiera pararse en el pasillo usando patines,
en el momento que el autobús acelerara, comenzaría a moverse hacia atrás relativo al autobús, conforme este aumenta su rapidez. En cambio, si el autobús frenara, usted comenzaría a moverse hacia adelante respecto del autobús por el pasillo. En ambos casos, parecería que no se cumple la primera ley, en el sentido que tanto cuando acelera como cuando frena, uno se está o acelerando hacia atrás o acelerando hacia adelante respecto del autobús. ¿Está bien? Pero no hay ninguna fuerza neta que me esté haciendo nadie. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que yo me esté acelerando y no tengo ninguna fuerza neta aplicada? Y la respuesta es que la primera ley de Newton no vale en cualquier sistema de referencia. Tiene que valer en un sistema de referencia que llamamos inercial. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Un sistema de referencia inercial es un sistema que, pues, es un sistema que no está acelerado. Es decir, es un sistema que está en reposo o un sistema que se mueve a velocidad constante. Si yo estoy en un sistema de referencia que está en reposo o en un sistema que se mueve a velocidad constante, entonces cualquier cambio en mi aceleración que yo vea tiene que ser un cambio debido a fuerzas de interacción. ¿Sí? Entonces, primera regla que es importante tener en cuenta cuando uno hace las leyes de Newton es que para aplicar las leyes de Newton, los sistemas de referencia que hay que poner tienen que ser sistemas de referencia inerciales, es decir, sistemas de referencia que no estén acelerados. Para los problemas que vamos a hacer ahora, vamos a suponer que la Tierra es un sistema de referencia inercial, es un sistema de referencia que no está acelerado. ¿Está bien? Uno podría decir, bueno, Pablo, pero todos sabemos que está acelerada, porque la Tierra rota sobre su propio eje, la Tierra se mueve alrededor del Sol, claramente es un movimiento acelerado. Yo no podría estar más que de acuerdo con eso, ¿está bien? Pero recuerden que lo que nosotros hacemos en física es aproximar siempre, porque si no aproximamos los problemas tan llenos de cosas no podríamos resolver nada, nos tenemos que poner a llorar ante cada problema, ¿está bien? Entonces, como no vamos a hacer eso, vamos a suponer que la Tierra está en reposo. Ahora, ¿es una buena aproximación? Y bueno, mientras en el movimiento que yo estoy describiendo no vea que la Tierra está rotando o que la Tierra está girando alrededor del Sol, eso es una buena aproximación. ¿Está bien? Mientras no vea los efectos de la rotación de la Tierra, los efectos de la traslación alrededor del Sol, no es una mala aproximación pensar que la Tierra está en reposo. Y si no es una mala aproximación, la voy a usar, porque a mí esa aproximación me simplifica muchísimo el problema. ¿Está bien? Me pone en el lado que lo puedo resolver frente al lado que no lo puedo resolver. Y cuando tenga ciertas inconsistencias entre lo que yo mido y lo que predice mi teoría, ahí tendré que revisar las hipótesis de mi teoría y tendré que evaluar si las inconsistencias que yo veo son hijas de mis aproximaciones. Y ahí tendré que ver si ya no puedo aproximar más las cosas con las aproximaciones que estoy haciendo. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Entonces, esto es un poco lo que está por detrás de la primera ley de Newton, y estos son los ejemplos que hace aquí que están acá. Eso que yo les comenté que está relatado en el párrafo de arriba, está bien ejemplificado aquí, y acá está tanto no son autobuses, es un vagón de tren que se está acelerando, que se está frenando, en el ejemplo B, y algo que está acelerando, pero porque está cambiando de dirección, es decir, tiene una trayectoria curva. ¿Está bien? Son tres tipos de aceleraciones. ¿Sí? Y después acá también dice, bueno, si yo tengo un sistema inercial, es decir, un sistema que está en reposo, como por ejemplo para nosotros va a ser la superficie de la Tierra, entonces cualquier sistema que se mueva a velocidad constante respecto a un sistema en reposo, también es un sistema inercial. Es decir, si yo tengo un sistema inercial, un sistema que está en reposo, cualquier sistema que se mueva a velocidad constante respecto de ese sistema inercial es también un sistema inercial. Y eso es todo lo que está por aquí y que está subrayado en rojo y que se los dejo para que ustedes miren los detalles. ¿Está bien? ¿Preguntas?
Dudas nada, ¿no? Esto hasta ahora es un paseo por cosas conocidas. ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Entonces, los que sigue, a ver, alguien me pregunta acá en el chat, Carolina, si un sistema de referencia está a velocidad constante, ¿es un sistema inercial? Sí, a velocidad vectorial constante, Caro. O sea, si un sistema se mueve a velocidad constante en modo de dirección y sentido, es un sistema inercial. ¿Sí? Muy bien. Sigo. Entonces, el siguiente lo siguiente que vamos a hacer es la segunda ley de Newton. Y básicamente es una consecuencia casi obvia del enunciado de la primera ley de Newton, y es una consecuencia tan obvia que Newton se preguntaba cómo Galileo llegó hasta darse cuenta de la ley de inercia y no dio este paso más que era esta otra que está acá. Es decir, ¿qué sucede si la fuerza neta no es cero? ¿Está bien? Entonces, la conclusión que uno llega es la que está aquí en este dibujo, en el 4.13. ¿Está bien? Que es decir, que si la fuerza neta no es cero, si ahora hay una fuerza neta sobre una partícula, y acá en la figura 4.13, en la parte A es la fuerza neta cero. En la parte B, si la fuerza neta se la hace en la misma dirección que la velocidad, entonces lo que se observa es que ese cuerpo se acelera con una aceleración que va en la misma dirección que la velocidad. Eso tiene como resultado que el movimiento siga siendo rectilíneo, pero que la velocidad se vaya incrementando en módulo. Es lo que llamaríamos un sistema acelerado, o sea, que se incrementa la rapidez. Mientras que si la fuerza neta va en la dirección contraria a la velocidad, lo que va a pasar es que la velocidad va disminuyendo su módulo y es como si esto se estuviera frenando. ¿Está bien? Entonces, estas conclusiones por una trayectoria neta ocurren también si uno, en lugar de hacerle una fuerza neta a una partícula en la dirección de la velocidad, se le hace en una dirección perpendicular a la velocidad. ¿Sí? Y es lo que sucede cuando yo tengo un cuerpo atado a una soga con un extremo fijo y le doy una velocidad que es perpendicular a la soga. Eso se va a mover en círculos. ¿Sí? Eso lo conocen del CBC. Si yo puedo eliminar el rozamiento, ese movimiento circular, a su vez, es un movimiento circular uniforme. ¿Está bien? Pero lo que sucede es que si no tuviera la soga, este cuerpo, cuando yo una velocidad, seguiría en línea recta, pero como la soga le está haciendo una fuerza en esta dirección, la aceleración va en esta dirección, y entonces esa fuerza, y como resultado de esa fuerza, esa aceleración, lo que hace es confinar esa partícula a una trayectoria que es una trayectoria circular. ¿Está bien? ¿Qué es esto que está aquí? Entonces, los resultados también muestran que si uno agarra a un cuerpo y le hace una fuerza y mide la magnitud que la fuerza que le está haciendo, ¿sí? Y mide la aceleración, el cociente entre ambos es una cantidad que es independiente para cada cuerpo. Es decir, que si uno duplica la fuerza, también se duplica la aceleración. Es decir, que hay una relación lineal entre la intensidad de la fuerza y la aceleración. Y ese cociente que mide la relación entre la intensidad de la interacción, entre la fuerza y la consecuencia de esa interacción, que es la aceleración, es lo que uno llama la masa inercial. Y es justamente una medida cuantitativa de la inercia, es decir, cuánto le cuesta a un cuerpo acelerarse ante una dada fuerza. ¿Está bien? Cuando yo a dos cuerpos le aplico la misma fuerza, pero uno se acelera menos que el otro, decimos que ese tiene más inercia, tiene más masa inercial. ¿Está bien? Cuanto mayor sea la masa inercial, más se resiste el cuerpo a ser acelerado. ¿Está bien? Más me cuesta acelerarlo. La unidad de masa inercial es lo que se llama el kilogramo. ¿Está bien? Y entonces el producto de unidad de masa de kilogramo por el producto de aceleración es lo que me da la unidad de fuerza y lo que llamamos Newton. ¿Está bien? Que es esto que está acá. Esto también es interesante porque si yo le aplico entonces la misma fuerza a dos cuerpos distintos que tienen distinta masa, como está acá, y tienen distintas aceleraciones, yo sé que se tiene que cumplir que el producto de masa por aceleración
de uno tiene que ser igual a masa por aceleración del otro, porque la fuerza que le estoy aplicando es la misma. ¿Está bien? Entonces, esto a mí me da una relación para medir las aceleraciones. ¿Está bien? Si yo tengo entonces un cuerpo y agarro otro cuerpo y le mido la aceleración y yo descubro que la aceleración que tiene ese cuerpo ante la misma fuerza es la mitad, entonces yo puedo concluir que la masa es el doble. ¿Está bien? Y así, si yo tomo un cuerpo de referencia y voy midiendo las aceleraciones de distintos cuerpos respecto a ese cuerpo de referencia, yo puedo estimar la masa de cualquier cuerpo a partir de una cierta masa de referencia, simplemente midiendo las aceleraciones. Y eso es lo que se hizo durante mucho tiempo, también en los sistemas de mediciones universales, a partir de un cuerpo patrón, que era el kilogramo patrón, la unidad de masa que estaba guardada en el Instituto de Pesos y Medidas de París. ¿Está bien? El año pasado, habrán visto en los diarios, que se cambió para tener una medición más robusta de masa, se cambió en términos de otras propiedades fundamentales. No se las voy a mencionar ahora, pero en el INTI hicieron trabajos muy interesantes respecto de eso, ¿está bien? Pero bueno, eso nos lleva básicamente al enunciado de la segunda ley de Newton, que es el enunciado que ya conocen también del CBC, que es decir, si en lugar de tener ahora una fuerza, tengo un conjunto de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, nosotros ya habíamos visto que si yo tengo un conjunto de fuerzas, vale el principio de superposición, es decir, que tener un conjunto de fuerzas aplicadas es lo mismo que tener una única fuerza que sea la suma vectorial de todas esas fuerzas. Entonces, si yo tengo un conjunto de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo me produce como resultado que ese cuerpo se acelere en la misma dirección y sentido que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo. Y del cociente de proporcionalidad entre la fuerza neta y la aceleración es una cantidad que se llama la masa inercial de ese cuerpo. ¿Está bien? Es decir, acá tenemos aquí, recuadrado en verde, que la aceleración se da en la misma dirección, dada que la masa es un escalar positivo, la dirección y el sentido de aceleración es la misma dirección y el sentido que la fuerza resultante. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, profe. Buenísimo. Entonces, esta fuerza, recuerden que es una ecuación, una cantidad vectorial, y si nosotros esos vectores los escribimos en coordenadas cartesianas, entonces esa relación vectorial la podemos escribir como ecuaciones escalares en cada una de las componentes cartesianas, y vamos a ver la clase que viene que para otro tipo de movimientos, si yo en lugar de descomponer los vectores en coordenadas cartesianas, los descompongo en coordenadas polares, puedo usar las leyes de Newton en coordenadas polares. ¿Para qué me va a servir las ecuaciones de Newton en coordenadas polares? Y para describir movimientos curvilíneos, circulares o cosas más complejas que el movimiento circular. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Y después acá hace una serie de recomendaciones que tienen que ver con cómo usar esta segunda ley de Newton. El enunciado de la segunda ley de Newton se refiere a fuerzas externas, es decir, fuerzas ejercidas de un cuerpo hacia otro, que estas ecuaciones son válidas cuando la masa es constante. ¿Está bien? Nosotros, si tenemos tiempo, vamos a tratar de ver problemas en donde tenemos cuerpos de masa no constante, que es, por ejemplo, el tipo de movimiento que tienen los cohetes, ¿está bien? Que usan el combustible, van perdiendo combustible que van usando para impulsarse, y entonces la masa del cohete, a medida que va avanzando, va perdiendo masa. Entonces vamos a ver que podemos describir el movimiento de cuerpos de masa variable redefiniendo las ecuaciones de Newton en términos de una cantidad que se llama impulso lineal o cantidad de movimiento. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver justo para el final de la parte de Newton, después de ver energía. ¿Está bien? Y también que la segunda ley de Newton es válida en sistemas de referencia inerciales. ¿Está bien? Es decir, que yo tengo que tener cuidado de cuando yo uso un problema para analizar un problema, voy a usar las leyes de Newton, que tanto por usar la primera ley de Newton como para usar la segunda ley de Newton, tengo que pararme en un sistema que esté en reposo o que se mueve a velocidad constante respecto a un sistema que esté en reposo. ¿Sí? Bajo la aproximación de que
los problemas en la superficie de la Tierra para nosotros van a ser, es un sistema en reposo. Bueno, acá tiene un ejemplo, cálculo de aceleración por fuerza, está bien, ya conocen este libro, así que bien que una vez que uno define un concepto, tiene un montón de ejercitación guiada para que ustedes puedan ir ejercitando en forma guiada estos conceptos, y esto les pueda servir de puente entre lo que ven en la clase conmigo y lo que hacen en la clase de problemas, ¿está bien? Si se toman el trabajo de hacer esto, les pueden ser muy útiles. Después acá habla de distintas unidades de fuerza, las unidades en el sistema CGS, que si se miden las distancias en centímetros de las masas en gramos, es la unidad de fuerza en lugar de ser en newton es la DINA, y en el sistema británico la unidad de fuerza es la libra, etcétera, etcétera, una unidad que no usamos, así que se los dejo para ustedes. Lo que no conocía, no sé si alguno de ustedes lo conocía, es que la unidad de masa es slag. No sé, ¿alguno de ustedes había hablar de slag, de unidad de masa? Esta que está acá. Bueno, hemos aprendido algo nuevo hoy. Todos, ¿está bien? Bueno, muy bien. El siguiente ejemplo es el siguiente punto que vamos a repasar acá, es la diferencia entre masa y peso, ¿está bien? Ustedes saben, ya lo vieron en CBC, el peso es la fuerza con que las atrae la Tierra, ¿está bien? Mientras que la masa es una característica intrínseca del cuerpo. La masa es, como está definido acá, es una magnitud escalar que nos dice cuál es, que está relacionada con la inercia y cuánto le cuesta a un cuerpo ser acelerado o cambiar de velocidad. Ese es el concepto fundamental de masa. Lo que uno observa es que la masa es aditiva, es decir, que si yo pongo juntos dos cuerpos que tienen distinta masa y le aplico una fuerza, eso se acelera con una aceleración que es como si la masa del cuerpo total fuera la suma de las masas. Es decir, que si la masa es una propiedad aditiva, algo que nosotros tenemos muy incorporado. ¿Está bien? Pero el hecho de que la masa sea una propiedad aditiva es lo que nos permite relacionar eso con que la masa, de alguna medida, si uno piensa que la masa es un agregado de la cantidad de átomos, o la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo, entonces la masa de alguna manera es una medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Está bien? Entonces, si también en ausencia del rozamiento con el aire sabemos que cualquier cuerpo en la superficie de la Tierra se acelera con una aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, entonces un cuerpo que solo esté sometido a la fuerza gravitatoria que nos hace la Tierra en la superficie, va a tener un peso que es el producto de su masa por aceleración gravitatoria. Si la masa es 1 kilo, el peso del cuerpo va a ser 9,8 newtons. Y acá lo denota con la letra W de weight en inglés, ¿está bien? Entonces, si un cuerpo, como dice acá, tiene la única fuerza es el peso, entonces su aceleración va a ser la aceleración gravitatoria, ¿está bien? Si además le ponemos alguna otra fuerza, entonces su aceleración va a ser la resultante de la aceleración resultante por las distintas fuerzas que tiene aplicadas. ¿Está bien? Y después acá tienen algunos ejemplos de fuerza neta y caída libre, cómo varía la gravedad con la ubicación, ¿está bien? Es decir, el valor de 9,8 es el valor, suponiendo que la Tierra es perfectamente esférica, pero entonces uno es de esperar que cuanto más cerca o más lejos esté de la superficie de la Tierra, la aceleración gravitatoria cambie, y esos cambios son medibles con la sensibilidad apropiada, ¿está bien? Y después hace algunas referencias que también los vieron en el CBC y la van a ver en la práctica. No confundir masa con peso, ¿sí? Yo no me voy a detener aquí porque entiendo que ustedes eso lo tienen bastante entrenado, pero lo podemos consultar todo lo que quieran. ¿La unidad kilogramo fuerza es lo mismo que Newton? Pregunta Catalina. No, Catalina. La unidad kilogramo fuerza, lo muestro acá.
Permitime que vaya acá. Acá, ¿está bien? La unidad kilogramo fuerza es la fuerza que siente un cuerpo de 1 kilogramo de masa, ¿está bien? O sea, 1 kilogramo fuerza es 9,8 newton. ¿Está bien? Entonces decimos que un cuerpo pesa 1 kilogramo si tiene 1 kilogramo de masa. ¿Está bien? Esto es igual a 1 kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza. Aquí estamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Yo estoy casi monologando porque me parece que vamos bien y que ustedes esto es algo que estamos repasando, pero si le estoy pifiando con eso, me avisan, ¿está bien? ¿Quieren repasar Sí. algo lo que vimos o alguna cosa me quieren decir? ¿Vamos bien hasta acá entonces? Sigo. Muy bien. Bueno, lo único que nos falta ver es lo que se llama la tercera ley de Newton. ¿Cómo conocen ustedes la tercera ley de Newton? ¿Qué nombre tiene la tercera ley de Newton que ustedes conocen? Ley de acción y reacción. Ley de acción y reacción. ¿Sí? ¿Todos la conocen como la ley de acción y reacción? Muy bien. A mí no me gusta llamarla ley de acción y reacción por una razón de que me parece que es un título que es lo que en inglés sería misleading, es confuso, digamos, o que te lleva a una equivocación, ¿está bien? Porque hablar de acción y de reacción implica que un cuerpo le hace una fuerza a uno y otro se la devuelve. Esto es más parecido a una pelea callejera donde uno empuja al otro y el otro se la devuelve que realmente a pensar en cómo es la interacción entre cuerpos, ¿está bien? Y en realidad a mí me gusta llamarla la ley de interacciones, ¿sí? Y esto tiene que ver con que básicamente lo que dice Newton es que las fuerzas provienen de las interacciones de los cuerpos y los experimentos muestran que esas interacciones provienen de a pares, es decir, que cuando dos cuerpos interactúan, esos cuerpos se hacen una fuerza mutua entre sí, ¿está bien? No es que hay cuerpos dadores de fuerza y cuerpos que hacen fuerza y cuerpos que la reciben, ¿está bien? Sino que dos cuerpos se hacen una fuerza mutua entre sí. Y lo que dice Newton es que esas fuerzas son iguales y opuestas, pero ojo, son iguales y opuestas, pero están aplicadas en distintos objetos, ¿está bien? Es decir, si el cuerpo A le ejerce una fuerza al cuerpo B, el cuerpo B le ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. Y acá también habla de acción y reacción, pero yo voy a tachar esto porque no me gusta, ¿está bien? Por lo que les acabo de decir, ¿está bien? Y acá lo ejemplifica con el ejemplo de un objeto, un chico pateando una pelota. Tampoco me parece el ejemplo más feliz, pero bueno, básicamente, si yo les tuviera que dibujar esto en el pizarrón, yo diría que acá tengo dos cuerpos que se hacen una fuerza entre sí, tengo el cuerpo rojo y el cuerpo verde. Si esos cuerpos interactúan entre sí, ya sea por contacto o a distancia, ¿está bien? Si fuera fuerza a distancia, podría ser la fuerza gravitatoria. Es decir, que la Tierra nos haga una fuerza de atracción gravitatoria a nosotros, acá en la tercera ley de Newton nos dice que nosotros también hacemos una fuerza gravitatoria a la Tierra, ¿está bien? Que es igual y de sentido opuesto. Y lo mismo pasa entre cualquier par de cuerpos, es decir, entre un cuerpo, entre la Tierra y el Sol, si el Sol es una fuerza de la Tierra es una fuerza del Sol, igual y de sentido opuesto, ¿está bien? Entonces esto se los dibujo acá. Me olvidé hacerlo antes, así que les pido disculpas. ¿Está bien? Pero básicamente esto es
estos vectores los tendría que graficar de la misma magnitud, y entonces, si este es el cuerpo A, este sería la fuerza que siente A debido a B, y esta sería la fuerza que siente B debido a, y son iguales y opuestas, siendo este el cuerpo A y el otro el cuerpo B, ¿está bien? Este es el cuerpo A, y este es el cuerpo B. ¿Está bien? Bueno, esa es un poco la idea de esto. Las fuerzas vienen de a pares, ¿está bien? Y vale tanto como fuerzas de corto alcance como fuerzas de largo alcance. El ejemplo clásico es este ejemplo que también viene en CBC y que está acá. Es un cuerpo apoyado arriba de una mesa, en este caso es una manzana, y acá tienen un poco toda la disquisición de fuerza, digamos. Si yo tengo sobre la manzana esta que es la fuerza que ejerce la mesa sobre la manzana, esta fuerza que va para arriba, que es la fuerza normal, por el hecho de tener en contacto dos cuerpos que son sólidos, ¿está bien? Y que esta fuerza me da cuenta de que la manzana, si no estuviera esta mesa, esta manzana se caería, ¿está bien? Y la fuerza que hace caer a la manzana es la fuerza de atracción gravitatoria que hace la Tierra sobre la manzana, ¿está bien? Que acá están discriminadas, entonces acá dice, bueno, si la Tierra es una fuerza sobre la manzana es una fuerza sobre la Tierra, y estas dos son las fuerzas que provienen de los pares de la misma interacción, de la interacción gravitatoria entre las fuerzas de la manzana, ¿está bien? Mientras que las fuerzas que provienen de la interacción entre la manzana y la mesa son las fuerzas que la manzana sufre debido a la mesa, y la fuerza que la mesa sufre debido a la manzana que está aplicada sobre la mesa, ¿está bien? Y estos son el par de interacción de la interacción manzana-mesa, que es una fuerza de contacto. ¿Está bien? Entonces, lección básica de esto, que también ya lo saben del CBC, los pares de interacción, las fuerzas que son iguales y opuestas, siempre están aplicadas sobre distintos cuerpos. Es decir, si bien las pares de interacción son fuerzas iguales y opuestas, eso no quiere decir que cualquier fuerza igual y opuesta, cualquier par de fuerzas iguales y opuestas sean par de interacción. Es decir, eso vale en un sentido y no en el otro. Es decir, estas fuerzas son iguales y opuestas, pero no son pares de interacción. Estas fuerzas son iguales y opuestas y sí son pares de interacción y además están aplicadas sobre distintos cuerpos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien, y lo último que tiene acá es que cuando uno quiere usar los pares de las leyes de Newton para resolver un problema, lo que tiene que hacer es lo que se llaman los diagramas de cuerpo libre, ¿está bien? Es decir, hacerse un esquema del problema, identificar cuáles son las interacciones principales, poner las fuerzas que corresponden a cada interacción, y luego agarrar sobre cada cuerpo separado y sobre cada cuerpo fijarse cuál es la sumatoria de la fuerza sobre cada cuerpo, y eso me va a dar la selección de cada cuerpo, ¿está bien? Eso ustedes ya lo saben hacer. Con esto básicamente termina el capítulo 4. Yo no voy a dar más del libro que acá. Voy a dejar la parte de rozamiento para la clase que viene como una forma de repaso de dinámica y para empezar ya la parte de coordenadas polares. Y ahora sí les voy a dar un ejemplo de cómo resolver problemas vinculados por una soga. Les voy a repasar la aproximación de la soga ideal y les voy a dar cómo hacemos para sacar la ecuación de vínculo cuando tenemos cuerpos vinculados en un problema que es un poco más complejo del que lo vieron. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces les voy a compartir el archivo de cuerpos vinculados. Si me esperan un segundo, que necesito ir al baño y vengo, está bien, hago una pausa.
Hola, estoy acá. ¿Me escuchan de vuelta? ¿Estamos de vuelta? Sí, perfecto. Buenísimo. Están viendo entonces la parte de cuerpos vinculados. Bueno, estoy viendo acá unos mensajes que no va a haber Zoom en la práctica y que les gustaría tener clase de Zoom en la práctica. ¿Quiere que les pase esa noticia a la gente de los problemas de la práctica? Sí, Dale, les por digo. favor. Buenísimo. Tengo una noticia para todos ustedes. Creo que ya lo saben, pero me dijo Verónica Perejuster, una JTP laboratorio, que se los diga, y es que el lunes, ya la semana que viene, empiezan los laboratorios. ¿Está bien? Así que empieza con clases de Zoom y con el cursito de Python, que va a estar buenísimo, les va a servir un montón. Así que bueno, me dijo que el lunes, los que cursan el lunes, porque tienen alguna otra materia o algo, estén atentos a la clase de Zoom. Creo que se los tengo que haber mandado por mail y también me pregunta Antonella, creo que sería vos. Antonella, ¿estás anotada? ¿Te llegó el mail? Si no, también la información está en el campus virtual, está bien en la pestaña del campus virtual. Nosotros estamos poniendo todo el contenido de la materia y la información en las pestañas del campus virtual. Creo que es a las 9, ¿está bien? El horario de curso es a las 8, pero van a ser a las 9, ¿está bien? Empezar a las 9 para que sea un horario un poco más. Los de los jueves tienen que estar el lunes, creo que no necesariamente, pero si quieren estar, pueden estar, ¿está bien? La idea principal era, dado que estamos a distancia y que, digamos, no hay un limitante que es la capacidad del laboratorio, no hacer la división entre lunes y jueves, pero como hay gente que tenía compromisos de cursar otra materia, entonces hay gente que no puede estar los 2 días. Entonces, puede estar uno o el otro. Pero entonces les recomiendo entonces que se conecten con los profes de los JTP de la materia. ¿Está bien? Que le escriban a ellos. Si no, la información está en el foro de la materia, en el foro de laboratorios, en el campus virtual. ¿Sí? Eso es lo que tenía para avisarles. Gracias. De nada. Bueno, ¿sigo? ¿Les parece? Entonces, acá, este es un problema también sencillo, que lo vieron, el que no vieron es seguro el que les voy a dar después, ¿está bien? Como siempre hay algo de chapa acá. Que es el siguiente, tienen dos cuerpos unidos por una soga y a uno de ellos le hacemos una fuerza F constante, ¿está bien? Entonces, me voy a detener básicamente en la aproximación de soga ideal, en que quede claro bien qué es lo que estamos aproximando cuando hacemos la aproximación de soga ideal, pero al mismo tiempo vamos a hacer un repaso de buenos usos y costumbres de resolver un problema de dinámica, ¿está bien? Entonces, cuando yo resuelvo un problema de dinámica, el primer paso es hacerme un esquema del problema, si yo no lo tengo hecho, a veces que sí, pero a veces el enunciado no tiene una parte gráfica, entonces uno tiene que hacerse un esquema resumido del problema. Y el siguiente paso del esquema es hacer un diagrama de cuerpo libre. Hacer un diagrama de cuerpo libre es poner los cuerpos por separado y poner todas las interacciones que uno observa en el conjunto de los cuerpos que está analizando como fuerzas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, yo estoy trabajando en dos cuerpos que están apoyados en la superficie de la Tierra, en una superficie sólida, ¿sí? Y esos cuerpos están unidos por una soga. Entonces, por el hecho de estar en la superficie de la Tierra, cada cuerpo tiene su propio peso, M2G y M1G, que no son otra cosa que las fuerzas de gravitación que les provoca la Tierra. Ahora, como estos cuerpos están apoyados sobre la superficie también es sólida, estos cuerpos no se unen en la superficie, por lo tanto sienten una fuerza de contacto o normal que tiene que ver con que el hecho de que estoy poniendo dos superficies en contacto y esa fuerza normal es perpendicular
a las superficies que están en contacto. Estamos despreciando el rozamiento en este problema, es decir, que asumo que no tengo una fricción o un rozamiento relevante, entonces lo aproximo por 0, no lo pongo. La misma normal no, pero otra fuerza de contacto que es N1 me aparece sobre el cuerpo de masa M1, y cuando este cuerpo le aplico una fuerza F constante hacia la derecha, que se la pongo explícitamente, lo que va a pasar es que cuando yo tire de este cuerpo, como está unido a la soga, este cuerpo va a tirar de la soga con una fuerza que va a tensionar a la soga, y la vamos a llamar T1. ¿Está bien? Esta fuerza T1 es la fuerza que el cuerpo de masa M1 le hace a la soga, y sabemos por la tercera ley de Newton que si el cuerpo de masa M1 le hace una fuerza a la soga le hace una fuerza al cuerpo igual y de sentido opuesto. Así que voy a llamar a esta también T1. ¿Está bien? Estas dos fuerzas son pares que provienen de la misma interacción, de la interacción soga-cuerpo. ¿Está bien? Ahora, la soga esta le hace, cuando yo tiro la soga tira del cuerpo 2, por lo tanto el cuerpo 2 siente una fuerza de tensión que le hace la soga, que llamo T2. Si la soga le hace una fuerza al cuerpo, el cuerpo le hace una fuerza a la soga igual y de sentido opuesto, que llamamos T2. Y en principio no tenemos nada para suponer que esta T1 y esta T2 son iguales. ¿Está bien? Estas dos T2 también son pares de interacción que provienen de la interacción entre la soga y el cuerpo T2. Y esas son todas las fuerzas que actúan sobre los tres cuerpos que tengo presentes. ¿Está bien? El siguiente paso es aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es hacer la suma vectorial de los cuerpos y calcular la aceleración sobre cada cuerpo. ¿Está bien? Para yo poder hacer eso, me conviene dividir la ecuación vectorial de Newton en ecuaciones escalares de coordenadas. Para este tipo de movimientos rectilíneos, lo más natural es usar coordenadas cartesianas. Entonces, pongo un sistema de referencia cartesiano para cada uno de estos cuerpos, incluido la soga. ¿Está bien? Y escribo las componentes o las fuerzas que me quedan en cada uno de los ejes cartesianos. En particular, para el cuerpo de masa M2, las dos fuerzas que tengo en la dirección del eje Y es N2 y M2G. ¿Está bien? Entonces me queda N2 menos M2G es igual a 0. Y en el eje X me queda que la única fuerza que tengo, que es T2, va a ser igual a la masa M2 por la aceleración del cuerpo A sub 2. Para la soga, yo voy a tener que T1 menos T2 es igual a la masa de la soga por la aceleración de la soga, y para el cuerpo de masa M1 tengo N1 menos M1G igual a 0, puedo ver, de inspeccionar mi problema, que si este cuerpo se mueve, se va a mover en la dirección del eje X, no voy a tener la aceleración del eje Y, por lo tanto esta aceleración es 0. Y en el eje X me queda que F menos T1 es igual a M1 por A1. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Nada, ¿no? Esto es un repaso de lo que ustedes conocen. Como siempre, si yo estoy asumiendo que ustedes lo conocen, pero no conocer algo que yo estoy asumiendo que no conocen no está mal. Si ven que estoy algo que yo me parece que deberían conocer y no lo conocen, díganmelo, no pasa nada. Yo lo hago para no aburrirlos, pero me pueden frenar cuando quieran, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, uno acá es cuando dice, bueno, pero yo voy a pensar, para simplificar mi problema, voy a pensar que la soga que tengo es una soga ideal. ¿Qué es una soga ideal para mí? Es una soga que cumple dos características: que su masa es despreciable y que a su vez es inextensible, es decir, no es como un elástico. También es una soga que no se extiende. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir que la masa es despreciable? Que la masa de la soga es mucho más chico que la masa de los otros dos objetos que yo tengo en mi problema. Es decir, la masa de la soga es mucho más chica que M1 y M2. Entonces, si la masa es mucho más chica que M1 y M2, yo puedo aproximar que la masa de la soga es 0, es aproximadamente 0 frente a los otros cuerpos, y tener un error que es muy acotado y que para mí es un error que yo puedo despreciar tranquilamente. ¿Está bien? Si la masa de la soga es 0, es decir, yo puedo despreciar la masa de la soga frente a los otros problemas, frente a las otras masas, entonces, en la ecuación de la soga
el término derecho se me hace 0 y eso hace que las tensiones a ambos lados de la soga sean iguales. ¿Está bien? Es decir, que la tensión de la soga sea igual a T1 y a T2. ¿Sí? O sea, que la fuerza que hace la soga en los dos extremos es la misma si la masa de la soga es despreciable. Entonces, si la masa de la soga es despreciable, la fuerza que hace la soga en los dos extremos es la misma y la llamamos T. ¿Está bien? Y la otra es que la soga es inextensible. Que la soga es inextensible quiere decir que la longitud de la soga no cambia. Entonces, nosotros vamos a usar que la soga es inextensible para construirnos la ecuación que me vincula las aceleraciones de ambos cuerpos y que yo acá supuse que eran distintas. ¿Está bien? Entonces, si la soga es inextensible, yo voy a llamar, y los cuerpos son puntuales, yo voy a llamar x2 a la posición del extremo más a la izquierda de la soga, que va a coincidir con la posición del cuerpo 2. Voy a llamar x1 a la posición del extremo derecho de la soga y que va a coincidir con la posición del cuerpo 1, y voy a llamar L a la longitud de la soga. Entonces, la longitud de la soga la puedo expresar en mi sistema de coordenadas como la coordenada x1 menos la coordenada x2. L es x1 menos x2. ¿Están? ¿Lo ven hasta acá esto? Sí, sí. Si yo derivo esta ecuación, ¿está bien? Derivo con respecto al tiempo, entonces acá me queda que dl a dt es igual a dx1 a dt menos dx2 a dt. ¿Sí? Ahora, dl a dt es la derivada de la longitud de la soga respecto al tiempo. ¿Está bien? Debería ser distinta de 0 si la longitud cambia con el tiempo, pero si yo dije que la soga es inextensible, quiero decir que la longitud de la soga es siempre la misma, es decir, que la derivada de L respecto de t me tiene que ser 0. Y de x1 a dt no es otra cosa que la velocidad del extremo derecho de la soga es la velocidad del cuerpo 1, y de x2 a dt es la velocidad del cuerpo 2. Y yo acá lo expresé como x.1 y x.2. Fíjate que tiene un puntito acá arriba. ¿Conocían esta notación de x punto? De poner la derivada temporal como un puntito acá arriba. No. Bueno, perfecto. Esto lo hice a propósito para introducir, porque esto lo usamos mucho en física, ¿está bien? Usamos tanto la notación de diferenciales, pero para simplificar la notación, las derivadas temporales, en lugar de ponerle como un apóstrofo, le ponemos como un punto acá arriba. Este puntito acá arriba me dice que esta es la derivada temporal de x1 respecto del tiempo. O sea, la velocidad del cuerpo 1. ¿Sí? Si yo derivo de vuelta, la derivada segunda de la posición, ¿qué es? Aceleración. La aceleración. Entonces, si yo vuelvo a derivar, en lugar de poner un punto, pongo 2 puntos. ¿Está bien? Estos 2 puntos, que yo no me olvidé ponerlo acá, es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. No es otra cosa que la aceleración de cuerpo 1. Entonces, el hecho de que la soga sea inextensible me dice que las aceleraciones de los dos cuerpos son iguales. Lo cual es razonable, porque si la soga es inextensible, quiere decir que todos los puntos de la soga, y en particular sus extremos, se mueven con la misma velocidad y por lo tanto se mueven con la misma aceleración. ¿Está bien? Entonces, las dos aproximaciones de la soga es que la soga tiene masa despreciable, eso hace que las tensiones que hacen cada soga a sus extremos sean la misma, y que la soga sea inextensible, que hace que los extremos de la soga se muevan con la misma velocidad y por lo tanto con la misma aceleración. ¿Está bien? Seguramente en el CBC, ustedes ya termino con esto y te doy la palabra. Ustedes simplemente veían que como la soga era extensible, los cuerpos se movían con la misma aceleración, pero no veían el detalle de hallar la ecuación de vínculo haciendo este formalismo. ¿Sí? Profe, disculpe, acá Decime. esto que explicó antes, que cuando la soga es inextendible, Sí. la derivada de la longitud da 0, ¿no? Cuando es, no me queda claro por qué cuando no es inextendible no es 0. Ya entiendo que es algo de cuestión de matemática, pero... Claro, pero pensar en lo siguiente. Si yo tuviera una soga que fuera extensible, ¿está bien? Si la soga en lugar de Sí. ser una soga extensible fuera un elástico. Cuando el cuerpo 1 se mueve, ¿está bien?
sea, yo le hago una fuerza al cuerpo 1, el de la derecha. ¿Qué va a pasar con la soga? Se estira. Se estira. Que se estire, ¿qué quiere decir? Que la longitud en el siguiente instante va a ser más grande o más chica que antes. Más grande. Más grande. Entonces, si la soga se estira, vos vas a tener que la longitud en realidad va a cambiar con el tiempo. Está bien, sí. Si la longitud cambia con el tiempo, cuando vos la derivás, su derivada no me puede dar 0. Porque depende del tiempo. Claro, perfecto. ¿Está bien? Gracias. Decir que la soga es inextensible es decir que la longitud permanece constante todo el tiempo. O sea, que no cambia con el tiempo. Que si yo la mido ahora y la mido todo el tiempo, mide siempre lo mismo. Eso es lo mismo que decir que la derivada temporal de la longitud respecto al tiempo es 0. ¿Está bien? Está bien, gracias. Tu pregunta no es trivial y es muy, muy buena porque cuando uno tiene un problema y uno lo quiere resolver físicamente, uno lo que hace es traducir ese problema en términos matemáticos y traducir las condiciones de ese problema en términos matemáticos. Entonces, hacer la física de un problema es llevar este enunciado, es decir, la soga es inextensible, a decirme que dl a dt es 0. ¿Está bien? Este paso que estamos haciendo acá, ¿sí? Desde acá hasta acá, es un paso conceptual muy importante que uno tiene que ir aprendiendo, es una de las cosas que uno va aprendiendo a medida que hace un problema, es decir, cómo traducir un enunciado a una ecuación, ¿está bien? Y eso es un poco lo que yo quiero que se lleven de esa materia, ¿está bien? Como les dije antes, ustedes no van a resolver este problema de cuerpos vinculados, pero sí van a resolver problemas que algunas veces quieran matematizar, por ejemplo, quieran encontrar cómo es la ecuación que me gobierna la difusión del calcio en el interior de una célula, ¿está bien? O cómo son las ecuaciones que me permiten encontrar las relaciones de escala entre terremotos, ¿está bien? Y para poder hacer eso, van a tener que hacer un ejercicio que es cómo ir desde pensar un problema, pensar cuáles son las magnitudes apropiadas para definir ese problema y cómo llevar ese problema a una representación matemática, ¿está bien? Ese es el pensamiento que hace un físico para sus problemas, pero que es extrapolable a otras áreas de las ciencias y es la idea de lo que yo quiero que se lleven ustedes de esta materia, ¿está bien? Es decir, cómo conceptualizar un problema. La clase que viene, si tengo tiempo, o la otra, lo podemos hacer, por ejemplo, para algún modelo de ahora que estamos en cuarentena, para algún modelo de epidemia sencillo, ¿está bien? O para un problema de crecimiento de poblaciones, cómo llevar a las ecuaciones diferenciales que tienen eso, ¿está bien? Y van a ver que, si bien el problema es totalmente distinto, el enfoque conceptual es parecido a lo que estamos viendo acá, ¿está bien? Como para que vean una aplicación un poco por afuera de la física, ¿sí? Si me hacen acordar, si me llego a olvidar, espero no olvidarme, digamos. Pero se las muestro, ¿está bien? ¿Qué pasa cuando aplico una fuerza sobre una cantidad de tiempo? Y bueno, entonces en ese caso tenés que saber si la fuerza, me pregunta Gabriel, si la fuerza de esa cantidad de tiempo es constante, entonces yo puedo modelar el problema o plantear el problema para el tiempo durante el cual estoy aplicando esa fuerza. ¿Está bien? Y para el tiempo que no aplico esa fuerza, yo puedo pensar en un problema equivalente, pero sin esa fuerza. Si tu pregunta es que yo tengo una fuerza que a su vez depende del tiempo, entonces yo tendré que saber cómo es la dependencia temporal de esa fuerza respecto al tiempo y ver cómo resuelvo esa dependencia temporal en las ecuaciones diferenciales. Eso lo vamos a ir viendo con tiempo y vamos a ver cómo vamos resolviendo ecuaciones cada vez más complicadas. En principio vamos a ir a cosas fáciles. Fuerzas constantes en simetrías cartesianas, fuerzas constantes en simetrías curvas, y después qué pasa cuando tenemos una fuerza dependiente de la posición, que fuerzas elásticas, y después qué pasa cuando tenemos fuerzas que dependen de la posición, y eventualmente podemos también fuerzas que dependen del tiempo, además de fuerzas elásticas, que el ejemplo que uno ve claro para eso es cuando uno tiene un oscilador amortiguado, ¿está bien? Pero vamos paso a paso. Esto en unas semanas vamos a ser expertos en resolver este tipo de cosas.
¿Te contesto, Gabriel? ¿Hay alguien ahí? ¿Están ahí o se cortó? Estamos acá. Listo, gracias. Buenísimo. Bueno, sigo entonces. ¿Puede variar la masa? Si la masa varía, no tengo que cambiar un poco el formalismo. Tengo que reescribir las ecuaciones de Newton en términos de otra cantidad que se llama impulso lineal o cantidad de movimiento. ¿Está bien? Eso también lo vamos a ver. ¿Sí? Pero estos problemas son para masa constante. Me pregunta Nahuel. Muy bien. Entonces, para terminar la clase, les voy a presentar este problema que está acá. Y díganme si lo entienden, ¿está bien? Acá ya está todo hecho. Si yo lo hice en la pizarrón, lo vamos haciendo de a poco, ¿está bien? Pero tengo un cuerpo de masa M1 y un cuerpo de masa M2 que están vinculados por 2 sogas y 2 poleas. ¿Está bien? Yo acá tengo, como es tradicional, una polea, que es la polea B, que está fija, que está puesta acá. Y una polea, que es esta que está acá, que es una polea móvil. Es decir, tengo una soga larga que tiene longitud L mayúscula, que dobla acá esta polea, da la vuelta a esta polea y se une acá a un clavo que tengo en el piso. Y esta otra polea está unida por el centro a un cuerpo de masa M1. De manera que si yo tiro del cuerpo de masa M1 para la izquierda, esta polea se mueve para la izquierda, la soga esta desliza sobre esta polea o roldana, está bien, y hace que este cuerpo de masa M2 suba por aquí. Y lo mismo, si cae este cuerpo de masa M2, este cuerpo va a hacer que esta polea se mueva, esta soga se mueva para allá, pero en el acto de moverse para allá, va a hacer que esta polea se mueva hacia la derecha y este cuerpo se mueva hacia la derecha. La pregunta básica de este cuerpo es, ¿cuál es la aceleración del sistema y cómo hago yo para plantear las ecuaciones de Newton que me permitan hallar la aceleración del sistema? ¿Se entiende este problema? ¿Se entiende el dibujo? ¿Se entiende cómo es que funciona? Sí. Perfecto. Cualquier cosa me preguntan. Entonces, esto es lo primero que No, uno Pablo, tiene. yo no entiendo la polea A. La polea A. La polea A, si vos te fijás, es como si estuviera suspendida en el aire. ¿La ves, Tobías? Sí, pero no entiendo, digamos, por qué está como clavada ahí donde dice XF. Lo que está clavado en XF es el extremo de la soga que rodea la polea. ¿Sí? Entonces, si el cuerpo M2 cae, lo que va a pasar es que la polea A se va a mover hacia la derecha. De manera que el tramo de la longitud, este tramo de acá va a ser más largo y este tramo va a ser más corto. Es decir, la polea se va a mover hacia allá. ¿Está bien? Y si yo muevo el cuerpo M1 para la izquierda, ese cuerpo me va a arrastrar a la polea. Al arrastrarme a la polea, va a hacer que este tramo de abajo se me vaya haciendo más largo, porque yo voy llevando la polea para allá y esta soga se me va, de alguna manera, yendo para la izquierda. La polea A no está fija, ¿está bien? Lo que está fijo es el extremo de la soga. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Bárbaro, entonces. Entonces sigo, ¿sí? Sigo con esto. Entonces acá lo ve. A es una polea móvil, B es una polea fija. Y entonces, esta parte es importante, ¿está bien? Cuando ustedes estén enfrente de un problema, leer el enunciado, luego de leer el enunciado, lo primero que van a hacer es dibujar este problema. Tómense su tiempo para ver bien el problema y para ver si lo entienden cómo se va a mover con los dedos, ¿está bien? Ustedes tienen que tratar de entender. Si no lo entienden, hay algo que no está funcionando, ¿está bien? Entonces, una vez que yo hago ese ejercicio de tratar de ver un poco lo que estoy discutiendo ahora con ustedes, cómo se mueve este problema, entonces ahí sí paso mi diagrama de cuerpo libre, ¿está bien? Esto es conocido para ustedes, así que básicamente el cuerpo 1 tiene la normal, el peso y la tensión de 1, ¿está bien? Fíjense que ya acá estoy usando la aproximación del problema anterior, que si yo tengo una soga, esa soga hace la misma fuerza en los dos extremos, es decir, que esta soga le hace una fuerza T1 al cuerpo de masa M1 y otra fuerza T1
a esta polea, a donde está agarrada, a esta polea que está en el medio. Y esta soga de masa M2 hace la misma fuerza en todos los extremos, es decir, que le hace una fuerza T2 al cuerpo de masa M2, y yo imagino que a esta polea le hace una fuerza aquí, en sus dos extremos, cada vez que se separa de la polea. Le hace una fuerza T2 a la polea aquí, y otra fuerza T2 a la polea acá. Estos detalles de cómo hacen las fuerzas con poleas, ustedes lo vieron en el CBC y lo van a ver en la práctica, ¿está bien? Así que ahora no me voy a detener mucho para poder tratar de llegar al final de la clase, pero si quieren lo podemos discutir después. Lo pueden ver en los ejemplos con poleas que hay en el capítulo 5.1 y 5.2 del libro, y si no lo pueden ver en los problemas. Es decir, si hay algo que no entiendo cómo van las fuerzas con las poleas, además de charlarlo conmigo, lo pueden ver en el libro o ver en la clase de problemas, ¿está bien? Entonces, hago las ecuaciones de Newton. La ecuación en I me queda N1 menos M1G igual a 0. La ecuación en X me queda que la tensión T1 es igual a la masa M1 por la aceleración del cuerpo 1, que yo lo pongo en términos de la derivada segunda de su posición. La voy a llamar X1 2 puntos, ¿está bien? Esto es la aceleración del cuerpo 1. Lo mismo hago en el cuerpo 2, nada más que yo estoy usando este sistema de referencia, que me olvidé de mencionárselos. Yo podía haber usado un sistema de referencia que es uno para cada cuerpo, pero acá, porque a mí me gusta, simplemente voy a usar un sistema de referencia que es fijo para los dos cuerpos. Un eje X que viene por aquí y un eje Y que viene para acá. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay algo que los confunde? ¿O básicamente me están siguiendo? ¿Se entiende por ahora? Muy bien. Entonces, fíjense que la aceleración del cuerpo 2, como el cuerpo 2 solo tiene coordenada Y, porque solo se mueve la dirección de Y, expreso, fíjense que la coordenada 2 va para abajo, así que puse M2G menos T2, esto es igual a M2 por la derivada segunda de la coordenada Y de la posición del cuerpo 2. Esta es la aceleración del cuerpo 2. ¿Está bien? Entonces, este es el esquema del problema, esto que está acá es los diagramas de cuerpo libre, y estas son las ecuaciones de la segunda ley de Newton que vimos al principio de la clase. Como yo acá tengo que estos cuerpos están vinculados por dos sogas, no uno, dos sogas a través de estas dos poleas, yo, además de las ecuaciones de Newton para poder resolverlo, necesito escribir cuáles son las ecuaciones de vínculo de estos cuerpos. Y acá es erróneo pensar que los dos cuerpos tienen la misma aceleración, ¿está bien? Como pasaba en el cuerpo anterior. Para yo ver cuál es la relación de la aceleración entre ambos cuerpos, yo tengo que escribir las ecuaciones de vínculo de la forma en que yo les mostré que se escriben, a partir de la inextensibilidad de la soga. Entonces, si yo tengo dos sogas, voy a tener dos ecuaciones de vínculo. Tengo la soga de longitud de L chiquita, que es la soga que va de M1 a la polea móvil A, y la soga de longitud de L grande, que es la que va desde el punto fijo hasta el punto XA, da toda la vuelta de la polea, da aquí la vuelta de la polea y se une al cuerpo 2. ¿Está bien? Entonces, yo voy a escribir las ecuaciones de vínculo, es escribir las longitudes de las sogas en términos de las posiciones de los cuerpos. Entonces, fíjense que la más fácil es la longitud de la cuerda corta, que la puedo escribir como la posición de la polea A, que es móvil, menos la posición del cuerpo M1, que es X1, o sea, la longitud de la soga corta L la escribo como XA menos X1. Si yo derivo esta ecuación respecto del tiempo, lo que sucede es como la soga chiquita también es inextensible, la derivada de L chiquita es 0, paso que está restando para el otro lado y me queda que XA punto es igual a X1 punto. Esto lo que está diciendo es que la derivada de la posición de la polea móvil respecto al tiempo es la misma derivada que la del cuerpo 1 respecto al tiempo. Es decir, la velocidad de la polea A es la misma velocidad que la del cuerpo 1 y también son sus aceleraciones. Es decir, que
como la soga es inextensible, el cuerpo 1 y la polea A se mueven con la misma velocidad y también con la misma aceleración. Es esta relación que tengo aquí. ¿Está bien? La ecuación de vínculo para la soga larga es un poco más complicada, pero si la pensamos bien es razonable, porque yo digo, bueno, ¿cuánto mide la soga larga? Bueno, mide este tramo que está acá, que es XF menos XA. Después mide media polea, pero si la polea tiene longitud despreciable, yo asumo que la polea es puntual, ¿está bien? Después mide este otro tramo que está acá, que es la posición de la polea B menos la posición de la polea A, y después mide este otro tramo, ¿está bien? Que es la coordenada I del cuerpo M2 menos la coordenada I de la polea B. Es decir, la longitud de la soga la expreso que tiene estos tres tramos. El tramo que les dije acá, XF menos XA, el tramo de abajo horizontal, el tramo de arriba horizontal y el tramo vertical. Pero teniendo en cuenta que como la polea B es constante, sus coordenadas de posición son fijas. O sea, no cambian con el tiempo. Y que la coordenada del extremo F de la soga, que es XF, también es un punto que está fijo, por lo tanto su coordenada no cambia en el tiempo. ¿Está bien? Si yo derivo ahora esta ecuación respecto del tiempo, yo acá lo hice medio simplificadamente, entonces todo lo que es constante, cuando yo lo derivo respecto del tiempo, se me hace 0, es decir, L punto es 0, XF punto es 0, XB punto es 0 y B punto es 0, yo trabajo un poquito esto y llego a que la aceleración del cuerpo 2 y 2 puntos es 2 veces la aceleración de la polea A. Y como la aceleración de la polea A era la aceleración del cuerpo 1, las dos ecuaciones de vínculo que me acabo de construir me dicen que la aceleración del cuerpo 2 es 2 veces la aceleración del cuerpo 1. ¿Sí? Si yo ahora pongo todas juntas las ecuaciones de Newton y las ecuaciones de vínculo, llego fácilmente a que la aceleración del cuerpo 2 es una relación entre las masas de mi problema respecto a la aceleración gravitatoria. ¿Está bien? Es decir, es 4 veces m2 dividido 4m2 más m1. Yo puedo analizar acá los casos límites y ver que cuando m2 tiende a 0, la aceleración del cuerpo 2 tiene que ser 0, y si m1 tiende a 0, la aceleración del cuerpo 2 debería ser g. ¿Está bien? Esto lo hago un poco rápido, está subido ya al campus virtual para que ustedes lo miren, y siempre mi idea es que ustedes se puedan llevar de cada clase algo que no vieron nunca hasta ahora, ¿está bien? Entonces, ya estoy con vos, Livia. Hasta ahora lo que quiero mostrar es cómo, incluso con las cosas que vieron en el CBC, ¿está bien? La segunda ley de Newton, y lo que sabían que hasta este problema era todo algo que ya habían visto hasta ahora y que era trivial, ¿está bien? Y que ya habían visto el tema de la soga inextensible. Pero ¿cómo? A partir de encontrar las ecuaciones de vínculo, a partir de escribiendo la longitud de la soga en términos de las posiciones de los cuerpos, uno puede resolver problemas más complicados de los que resolvía hasta ahora. Mucho más complicados, con lo mismo que sabían hasta ahora. ¿Está bien? Simplemente dando una vuelta de tuerca a lo que sabían hasta ahora. ¿Está bien? Y llega este problema. Este problema revísenlo, repásenlo, y la clase que viene empezamos con este problema y me van a decir si lo entendieron todos, si nos queda alguna duda. ¿Está bien? Los primeros 5 o 10 minutos de clase van a ser una clase de dudas sobre este problema. ¿Está bien? Ahora sí te escucho, Nínive. Una parte que dice las sogas inextensibles, que está L, no Sí. entendí cuál era el segundo término. Yo tengo, mira, tengo dos sogas. La soga que tiene longitud L chiquita, que es esta de acá, ¿la ves? Sí. Va de acá a acá. Y la otra soga, si vos te fijás, esta soga L grande, arranca acá, viene acá, da la vuelta a la polea, viene toda por acá y viene por aquí. Y termina acá. ¿La ves? Sí. Entonces, yo pienso que tiene este tramo,
esta media circunferencia, que lo desprecio, porque supongo que la polea es puntual, este otro tramo, que es el segundo tramo, x sub b menos x sub a, y este tercer tramo, que es y sub 2 menos y sub b. Tiene este tramo y este tramo, que son los que yo escribí aquí. Ok. ¿Está bien? Achico un poquito esto. Y acá pueden ver, si esto está más achicado, los 3 tramos y aquí toda la soga. ¿La ves así? Ok, sí, y pusiste abajo que la derivada primera de cada uno es igual a 0. Claro, porque ahora yo digo, bueno, yo digo que las sogas son inextensibles, ¿te acordás? Entonces, ¿qué quiere decir que sean inextensibles? Que la derivada temporal de sus longitudes es 0, lo que hablamos antes no me acuerdo con quién, con Tomás me parece. ¿Sí? Es decir, que las sogas sean inextensibles, yo lo traduzco a mis ecuaciones como que las derivadas temporales de su longitud es 0. ¿Sí? Entonces, Ok. yo una vez que escribo estas longitudes en términos de las posiciones, yo ahora derivo temporalmente. Entonces, todo lo que no cambia con el tiempo, cuando lo derivo se me hace 0. ¿Qué cosas no cambian con el tiempo? Las longitudes y las posiciones que son fijas. ¿Está bien? ¿Qué posiciones son fijas aquí? Perdón, ¿eh? ¿Qué posiciones son fijas aquí? El extremo de la soga y las coordenadas X e Y del cuerpo B, de la polea B. Estas 3 que están circuladas en verde son constantes, o sea, no cambian con el tiempo, están quietas. Entonces, cuando yo las derivo, me va a dar 0. Sin embargo, la derivada de XA respecto al tiempo es la velocidad de la polea A, lo mismo que aquí. Y la derivada de I2 respecto al tiempo es la velocidad del cuerpo 2. Si yo vuelvo a derivar, paso a las aceleraciones. Y lo que obtengo, después de hacer un álgebra sencilla, es esto que está acá. Que la aceleración del cuerpo 2 es 2 veces la aceleración de la polea A. Y por lo tanto es 2 veces la aceleración del cuerpo 1. ¿Sí? Esto no lo van a encontrar en el libro, pero sí lo van a poder discutir en la práctica o lo van a poder discutir conmigo cuando quieran. Está en particular ahora o para, si lo quieren ver con tiempo y hacer las cuentas ustedes y verlo bien con detalle, lo discutimos al principio de la clase que viene. Profe, ¿puedes subir un poquito la hoja porque no veo? Ahí está. Después, estas ecuaciones, ahora yo hago un resumen. Las ecuaciones que a mí me sirven son la ecuación en X del cuerpo 1, la ecuación en Y del cuerpo 2, la ecuación que me da la relación de las tensiones, que es la relación de la polea, cuando yo supongo que la polea móvil tiene masa despreciable, y la ecuación de vínculo que me dice cómo se relacionan las aceleraciones. ¿Sí? Entonces, si yo junto estas ecuaciones, ahora simplemente es reemplazar, ¿está bien? Es decir, en lugar de ir dos puntos acá, pongo 2x1, en lugar de tener, en lugar de T1 pongo 2T2, y después lo que hago es, puedo usar el método de sustitución o sumo las ecuaciones, es decir, uso los métodos de despeje que ya conocíamos hasta ahora. ¿Está bien? Fíjense, eso, tío, en estos detalles no entro porque no me alcanza el tiempo, digamos, pero ustedes son perfectamente capaces de hacerlo. Si ven que no les sale, le dedicamos el tiempo que haga falta, no se hagan problemas, ¿está bien? Pero en principio me parecía que las cosas que podía pasar por alto es algo que elegí pasar por alto. Una pregunta, yo no entendí, o sea, me perdí en la parte que dice que 2T2 es igual a T1. Eso, Porque, ves, yo en la polea A tengo aplicadas, digamos, como la soga le da una vuelta, la soga 2 tira a la polea A
2 veces, la tira desde acá y le hace tensión de acá y desde acá. Ahí entendí. Listo. ¿Está bien? Y la T1 le hace una fuerza desde acá. Entonces, cuando yo supongo que la masa de la polea es 0, entonces me queda que 2TO2 es igual a T1. Ok, gracias. De nada. ¿Sí? Bueno, con esto termino la clase de hoy. Si no le quedan, si no tienen nada más que preguntar, o si tienen alguna duda, los escucho, y si no, por hoy terminamos. La clase que viene, empezamos con un repaso de esto, para ver si alguno tiene alguna duda o algo, y ya pasamos a rozamiento y a movimiento circular y con coordenadas polares. ¿Está bien? Los casos límites, me pregunta Constanza, ¿los casos límites los vamos a aplicar siempre o solo cuando nos lo piden o nos dan datos? Los casos límites es la forma que tenemos de darnos cuenta de que el resultado que llegamos tiene sentido. ¿Está bien? Pues yo tengo este resultado y me pregunto, ¿está bien o está mal? Quizás yo no puedo saber que está bien, pero sí me puedo asegurar que no está mal. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque si yo, ¿qué casos límites se me ocurren fáciles? Bueno, si M2 es 0, ¿está bien? Si este cuerpo no estuviera, ¿M1 se va a mover? No. No, esto no se va a mover, ¿está bien? Y si M1 fuera 0, ¿este cuerpo cómo debería moverse? Ah, claro, por la gravedad. Claro, sería como una caída libre. También es como si no tuviera nada, porque las poleas no tienen masa, o sea que es masa despreciable. Las sogas no tienen masa. Entonces, si M1 fuera 0, este cuerpo tiene que caer con G. Y si M2 fuera 0, la aceleración tiene que ser 0, esto no se tiene que mover. Entonces me fijo si por lo menos esos casos límites mi solución general los contiene. Y veo que sí, que si M2 es 0, la aceleración es 0, y si M1 es 0, la aceleración del cuerpo 2 es G. Y bueno, por lo menos me aseguro de que este resultado, que no es trivial, contenga los casos límites como yo espero que los contenga, ¿está bien? Es decir, es un chequeo físico, pero es una forma fácil de darte cuenta si uno metió la pata o no. ¿Está bien? Si a mí me hubiese dado que la aceleración tiene que ser G sobre 2, y yo seguro que me equivoqué. ¿Está bien? ¿Qué Sí. dice adelante de M2 ahí, en este cuadro? ¿Acá? Sí. 4. Ah, 4M2 dividido 4M2 más M1. Yo lo que sugiero es que traten de, para la clase que viene, resuélvanlo y vean si le da lo mismo que a mí. ¿Puede ser? ¿Les puedo dejar eso como tarea? Dale. Buenísimo. Bueno, paro acá. Voy a parar de grabar también.